Hola, en este video les voy a hablar sobre el efecto Doppler, pero en esta ocasión enfocado a las ondas electromagnéticas. Y bueno, vamos a empezar con un poco de la introducción. Ya habíamos visto que el efecto Doppler, en el caso del sonido, necesitamos las velocidades, o más bien las velocidades V0, que es la velocidad del observador, y Vs, que es la velocidad de la fuente, siempre están medidas con respecto al medio, que consideramos que casi siempre era aire. De hecho, en todos los ejemplos así fue. Pero en el caso del efecto Doppler, perdón, para ondas electromagnéticas, eh, en el espacio vacío, como lo es la luz o las ondas de radio, ya no podemos usar la velocidad medida con respecto a algún medio. Necesitamos la velocidad de la luz, por ejemplo, que es la constante universal, c, y esta es la velocidad en el vacío. Entonces, así es como vamos a usar ese valor. Entonces, bueno, en este caso no hay un medio que podamos usar como referencia para medir velocidades y lo único que importa es la velocidad relativa entre la fuente y el receptor. Dicho de otra manera, ya no vamos a contemplar la velocidad del sonido o la velocidad del sonido en cierto medio. No hicimos ningún ejercicio así, pero hubiera sido el caso si hubiera podido resolverse algún ejercicio en donde el sonido no estuviera como tal o no tuviera el valor de los 343 metros por segundo. Para este caso, para el efecto Doppler electromagnético, siempre el valor de la velocidad de la radiación o de la onda que estamos considerando va a tener el mismo valor, que es el valor de la constante 3 por 10 a la 8 metros por segundo, que es el valor C. Bien, esta es la fórmula para el efecto Doppler electromagnético. Aquí podemos ver en esta fórmula, Fr es la frecuencia que escucha el receptor, ya no le llamamos en este caso F0, es Fr. Fs es la frecuencia que se emite desde la fuente, V es la velocidad de la relativa o la velocidad de la fuente con respecto al receptor. Y bueno, acá también está la V, que es la misma, la velocidad de la fuente con respecto al receptor. Y C es la constante de la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Esta formulita de aquí se obtiene a partir de la teoría de la relatividad especial de Einstein. Entonces no voy a explicar cómo se obtiene, no voy a profundizar en ese tema. Lo vamos a tomar así como la fórmula para el efecto Doppler en el caso de ondas electromagnéticas. Entendiendo que pues el nivel de este curso es nivel bachillerato, entonces nos vamos a quedar con la formulita así nada más. Bien, dos consideraciones importantes respecto a la velocidad. Si la fuente se aleja del receptor, entonces tenemos que colocar aquí la velocidad positiva. Si la fuente se acerca al receptor, entonces pondremos aquí la velocidad con signo negativo. Y bueno, contemplando que habría un cambio de signo por que se juntan dos signos negativos y acá sería como más por menos. En estos casos, bueno, aquí está ya también anotado, si V es positiva, la fuente se aleja del receptor. Fr, que es la frecuencia que se recibe, es menor que la frecuencia que se emite. Este es en un caso en el que la velocidad es positiva, o sea que la fuente se está alejando. Si una fuente de ondas, ya sea luz o ondas de radio, se están alejando, lo que se percibe para el receptor es que la frecuencia va a estar disminuyendo. Y por otro lado, si la velocidad la consideramos como negativa, es decir, si la fuente se está acercando al receptor, lo que vamos a percibir o lo que percibe el receptor, mejor dicho, es que la frecuencia está aumentando. Bueno, una aplicación del efecto Doppler para ondas electromagnéticas son las ondas de radio. En el caso de los radares de las patrullas policíacas, cuando revisan la velocidad de los autos en las carreteras con el radar, ese es un radar que utiliza el efecto Doppler de manera electromagnética. El efecto Doppler también se usa para rastrear satélites y otros vehículos espaciales. Aquí, por ejemplo, tenemos un pequeño diagrama en donde viene un satélite. Cuando está pasando en la órbita, mientras pasa en esta dirección, se está acercando hacia la estación de rastreo y entonces apreciarían una frecuencia que está en aumento, pero ya cuando va del otro lado, que se está alejando, observarían una frecuencia que va disminuyendo.
También, aquí no lo anoté, pero también sirve mucho el efecto Doppler para determinar o para estudiar galaxias que se están alejando de nosotros, o para estudiar alguna estrella, algún planeta que está orbitando alrededor de una estrella, que puede ser que en algún punto, según nuestra perspectiva, en algún punto se acerque a nosotros mientras está orbitando y en algún otro momento se aleje de nosotros cuando va dándole vuelta a la órbita. Entonces todo esto lo pueden estudiar a partir del efecto Doppler con esta formulita del efecto Doppler electromagnético o para ondas electromagnéticas. Bueno, aquí está lo que les mencionaba. El efecto Doppler para ondas electromagnéticas, incluida la luz visible, es importante en astronomía. Los astrónomos, bueno, una de las cosas que hacen, ahorita lo voy a explicar un poquito mejor, los astrónomos comparan la longitud de onda de las estrellas distantes con las emitidas por los mismos elementos en la Tierra. Bueno, dos cosas importantes que resaltar. Cuando la estrella se acerca a nosotros y se observa con este efecto Doppler, al momento de que se recibe la luz aquí, se presenta un fenómeno que consideramos o le llamamos el corrimiento al azul. Quiere decir que la frecuencia, conforme se está acercando la estrella o el objeto, está aumentando. Si la frecuencia aumenta, nosotros estaríamos yendo cada vez más hacia la izquierda en el espectro electromagnético, en el ancho de banda. Esto está midiendo la longitud de onda, pero la longitud de onda y la frecuencia van a la inversa. Entonces, mientras que vamos disminuyendo la longitud de onda hacia la izquierda, va aumentando la frecuencia. Quiere decir que si este se está acercando, nosotros observaríamos una frecuencia cada vez más azul, porque se está yendo más a frecuencias altas, y por eso es que decimos que se corrimiento al azul. Caso contrario, cuando el objeto se aleja de nosotros, la radiación que emite en el espectro visible veríamos un corrimiento más hacia el rojo, ¿sí? Esto es lo que se observó históricamente y así se detectó pues parte de la expansión del universo, que las galaxias se están alejando unas de otras y por lo tanto de nosotros a velocidades muy altas y de manera acelerada, y presentaban espectros de banda, de emisión, o esta luz traía como estas barras de emisión del espectro electromagnético que cuando las comparaban con elementos aquí en la Tierra, pues no coincidían. Entonces, pues yo creo que incluso al principio pensaron que se trataba de elementos no descubiertos y que había elementos en el espacio que no existían aquí en la Tierra, o sea, otra composición química. Pero después se dieron cuenta que las líneas que emitían estos objetos, que estas galaxias, estaban muy parecidas a las de aquí, no correspondían porque estaban desfasadas o recorridas. Entonces, cuando hacían este desfase para empatar, se daban cuenta que empataban con los elementos exactamente con los espectros de emisión de los elementos aquí en la Tierra. Y es ahí donde descubrieron que había un efecto Doppler de la luz que se estaba, al momento de alejarse, pues la frecuencia cambiaba, se estaba disminuyendo la frecuencia y todo el espectro de emisión se recorría en el ancho de banda, y es por eso que detectaban las mismas líneas pero recorridas. Entonces al final no era que hubiera elementos diferentes, son los mismos elementos, solo que tenían un desfase debido a este efecto Doppler. Bien, vamos a ir con ejemplos. Aquí tenemos el primero. Los planetas pueden detectarse y estudiarse mediante el efecto Doppler en la radiación electromagnética asociada a su movimiento orbital. Si un planeta gira alrededor de su estrella a 50 kilómetros por segundo, mientras emite luz infrarroja, cuya frecuencia es de 3.330 o 3.330 por 10 a la 14 Hz, ¿qué frecuencia recibimos de ese planeta cuando está se está alejando, directamente de nosotros? Vamos a colocar nuestros datos y vamos a ir viendo, a ver, la constante de la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. La velocidad a la que se está moviendo el planeta es de 50 kilómetros por segundo, pero si lo transformamos a metros hay que multiplicar por 1000 y nos quedarían 50.000. 50.000 colocado en notación científica es 5 por 10 a la 4 metros por segundo. Luego tenemos la frecuencia de emisión, que es 3.330 por 10 a la 14 Hz. Y algo importante que aquí dice al final es que se está alejando de nosotros. Entonces, si se aleja de nosotros, quiere decir que tengo que considerar esta velocidad como positiva. Y por lo tanto, la fórmula no me cambia para nada. Me queda igualita. Solo sustituyo datos. Aquí en C, 3 por 10 a la 8.
En V 5 por 10 a la 4, abajo igual, pero con signo más. Y aquí la frecuencia de emitida, que es 3.330 por 10 a la 14. Hay que hacer la resta, la suma abajo, dividir, luego raíz cuadrada y al final se multiplica la frecuencia de emisión y el resultado pues da este numerote que está acá, Hertz. Ahora, esto lo puedo pasar a notación científica y hacer un redondeo. Lo que hago es mover el punto, desplazarlo hasta llegar hasta aquí, hasta el 3 punto y contar cuántos espacios son. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O sea que esto es un 3.329445504624229 25 por 10 a la aquí 14, por 10 a la 14. Es un número muy grande. Pero para no escribir todo el número completo en la notación científica, pues un redondeo bastante aceptable es aquí. Es el 3.32944 por 10 a la 14. Es un redondeo que pues suena bastante bien. No es el número exacto que nos dio, pero es un número bastante aceptable. De cualquier manera es un número enorme y la diferencia pues comparada con la magnitud propia del número pues ya no es tan grande. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Un satélite de comunicaciones emite una señal de frecuencia de 1.80 por 10 a la 9 Hz. Estos son gigahertz, 10 a la 9. En cierto instante, el satélite se aproxima a una estación terrestre con una rapidez radial de 6.50 por 10 a la 3 metros por segundo, o sea que está acercándose, por lo tanto esta velocidad debe ser considerada negativa. Encuentre la frecuencia observada en la estación. Bueno, entonces nuestros datos, la frecuencia de emisión que es 1.80 por 10 a la 9 Hz, la velocidad de la luz 3 por 10 a la 8 y la velocidad que como se acerca es negativa 6.50 por 10 a la 3. Sustituimos, nota importante aquí hay que observar que hay un doble menos, la fórmula trae un menos, pero como la velocidad es negativa y se juntan dos negativos, que al final se vuelve positivo. Abajo es más por menos, da negativo, o sea que ahora quedan invertidos. Arriba queda resta, arriba queda suma y abajo queda resta. Después de hacer esta suma y esta resta, se divide, se saca raíz cuadrada y se multiplica por la frecuencia. Da un resultado de 1.800039 por 10 a la 9 Hz. Y esto lo que me está indicando es que, como ya vimos antes, de acuerdo a lo que dice aquí, se está acercando a nosotros. Si se acerca, entonces tendríamos que observar una frecuencia mayor. Y tuve que darle más cifras significativas aquí para poder apreciar que se está aumentando la frecuencia. Porque si yo lo cortaba igual aquí en 1.80 por 10 a la 9, me quedaría una frecuencia igual y no podría apreciarse el efecto Doppler. Sin embargo, sí lo hay. Solo que el efecto es muy sutil y por eso es que hay que darle más cifras para poder apreciar esa diferencia en el incremento en la frecuencia. Se incrementa, pero muy poquito en este caso. Bueno, vamos a hacer un ejercicio más. Una galaxia emite una línea espectral de frecuencia de 7 por 10 a la 14 Hz, pero en la Tierra se detecta una frecuencia de 6.58 por 10 a la 14 Hz. O sea que, fíjate, aquí tenemos una frecuencia de 7 por 10 a la 14 y se emite, esa es la frecuencia que se emite y se recibe una de 6.58. Quiere decir que la frecuencia disminuyó. Si la frecuencia disminuye, la conclusión directa es que se aleja. Bueno, aquí dice calcule la velocidad radial e indique si se acerca o se aleja. Desde ahora ya podemos decir que se aleja, pero vamos a calcular de todos modos porque nos pide el cálculo de la velocidad radial. Y bueno, vamos a poner nuestros datos. Bueno, primero, antes de los datos, vamos a poner un despeje porque aquí ya no me está preguntando la frecuencia, me está preguntando la velocidad. Entonces, parto de la fórmula del efecto Doppler, que es esta que está aquí, y hay que despejar V. Entonces, el despeje es un poquito, pues, tardado. Si ustedes pueden practicar estos despejes o bien, pues, al final pueden aprenderse la fórmula, también se vale. ¿Qué es lo que hago primero? El fs se pasa dividiendo y quitamos la raíz con un cuadrado y entonces nos queda esta fórmula aquí. Siguiente paso es que este denominador completo, el c más b, que está dividiendo, lo paso multiplicando y queda esto que está aquí. Siguiente paso,
aplico ley distributiva y multiplico este factor cuadrático, lo multiplico por cada uno de los términos que están adentro de este paréntesis y me queda esto que tengo acá del lado derecho. Después, la velocidad, esta menos v, la paso sumando a la derecha y este término completo que tiene c lo paso restando del lado derecho. Perdón, la menos b pasa sumando a la izquierda y todo este término completo que tiene c lo paso restando del lado derecho. Factorizo la velocidad y al factorizar velocidad me quedaría fr sobre fs al cuadrado más 1. ¿Por qué? Porque este de aquí no tiene el factor fr sobre fs. Y del otro lado, al factorizar la c, porque va a tener dos c's, una que no tiene el factor cuadrático y una que sí lo tiene, va a quedar esto, menos fr sobre fs al cuadrado más 1. Aquí no tendré que aclarar esto, pero importante de todos modos, lo voy a decir. Este menos no está dentro del paréntesis, por lo tanto este cuadrado para nada quita el negativo. El cuadrado está aplicado sobre lo que está dentro del paréntesis. Ahora lo que hago es despejar velocidad y para eso tomo todo este factor y lo paso dividiendo y me queda aquí abajo. Como esto es una suma, no importa si los coloco al revés, 1 más fr sobre fs. Y estos de aquí arriba, pues para que quede más manejable la fórmula, los coloco al revés, más 1 y menos el factor cuadrático. Todo queda multiplicado por esta c en el despeje. Bueno, esta es la fórmula que me va a calcular la velocidad cuando conozco las frecuencias, las dos, la frecuencia del receptor, la que se escucha, bueno, no se escucha, la que se recibe y la que se emite. Bueno, pues con esta fórmula y los datos que ya teníamos, vamos a tener ahí la frecuencia de la que emite la galaxia, 7 por 10 a la 14, la frecuencia que se recibe, 6.58 por 10 a la 14. Sustituimos, aquí está la sustitución, esto lo hacemos todo con la calculadora y el resultado que nos da es este de aquí, 1.8539 por 10 a la 7 metros por segundo. Y bueno, como ya sabíamos, se aleja, pero ¿cómo podemos saber a partir del resultado que se aleja? Pues si te da positivo, quiere decir que se aleja. Si nos hubiera dado negativa la velocidad, entonces estaría acercando. Y bien, ejercicio reto, este es para ustedes. Aquí les dejo el problema y la respuesta para que la puedan comprobar. Un radar de tránsito emite una señal de microondas de frecuencia de 1 por 10 a la 10 Hz. La señal reflejada por un automóvil que se aproxima al radar regresa con frecuencia de 1.0000002 por 10 a la 10 Hz. Calcule la rapidez del automóvil. Aquí bien importante y aquí no está tan sencillo este problema, por eso es un ejercicio reto. Hay un doble efecto Doppler, es como en el caso de la bodega que vimos en el video anterior. Primero hay un efecto Doppler cuando la señal va desde el tránsito hacia el automóvil y luego hay un efecto Doppler de regreso cuando la señal rebota desde el automóvil hasta el tránsito una vez más. Entonces, con eso en mente podemos calcular la velocidad del automóvil. Hay nada más considerar que hay un doble efecto Doppler. Y aquí están las dos respuestas. Bueno, la respuesta aproximada es, o la respuesta que da es menos 29.999, que aproximadamente son menos 30 metros por segundo, y puesto en kilómetros por hora, sería que ese carro va a 108 kilómetros por hora. ¿Vale? Y bien, pues hasta aquí en este video. Cualquier duda sobre este ejercicio y sobre los otros, pues ya lo revisaremos más adelante con calma. Hasta pronto.